Hoy, en Cuadernos de la Historia, vamos a hablar de la Revolución Francesa, y es que fue una década de auténtico caos, de furia, de una transformación, radical se queda corto. Imaginad esto, en solo 10 años, un sistema que llevaba siglos dominando Europa se vino abajo, demolido hasta los cimientos. Y de esas ruinas, de ese caos, surgieron las ideas que, nos guste o no, definen nuestro mundo de hoy. Vale, para no perdernos en este lío, que es muy complejo, vamos a dividirlo en 6 partes, 6 fases clave. Empezaremos por la chispa que lo encendió todo y acabaremos viendo qué nos ha quedado de aquello. Venga, pues vamos con la primera parte. Viajamos a la Francia de finales del siglo XVIII. Y a ver, desde fuera Francia parecía la gran potencia de Europa, ¿verdad? Pero por dentro la cosa estaba a punto de estallar. ¿Cómo es posible que un rey que lo es todo, un monarca absoluto, acabe en la guillotina? Esa es la gran pregunta, la que lo mueve todo. Y para responderla tenemos que entender primero qué era exactamente lo que se quería destruir. Y eso era el llamado Antiguo Régimen. Un sistema que en el fondo se basaba en una idea muy simple. La desigualdad era lo normal, era la ley. Ojo, aquí no había ciudadanos como los entendemos hoy, había súbditos. Y cada uno pertenecía a un grupo, a un estamento, y de ahí no te movías. Y aquí lo vemos súper claro. Mirad la tabla. La sociedad estaba dividida en 3 estamentos. El clero y la nobleza, que juntos no llegaban ni al 2% de la población, pues esos no pagaban impuestos directos. Se lo llevaban casi todo. Tierras, cargos, privilegios. Y el 98% restante, el llamado tercer estado, que era básicamente todo el mundo, desde un campesino a un banquero, pues a ellos les tocaba pagar la fiesta de todos. La injusticia era, brutal. Y claro, a esta situación tan injusta se le suma la tormenta perfecta. El Estado francés estaba totalmente arruinado. ¿Por qué? Pues por los lujos de la corte y por meterse en todas las guerras, como la de independencia de América, por ejemplo. Y para rematar, varios años de malas cosechas. ¿Qué significa eso? Que el precio del pan, que era lo que comía casi todo el mundo, se puso por las nubes. La situación para la gente de a pie era sencillamente insostenible. Así que con las arcas vacías y la gente pasando hambre, el rey Luis XVI toma una decisión que sin él saberlo va a ser el principio del fin para él: convocar los Estados Generales. Y con esto se abre la veda para un año que lo va a cambiar absolutamente todo. Y fijaos qué locura de año fue 1789. El ritmo es vertiginoso. En solo 4 meses, toda la rabia y la frustración que se habían acumulado durante siglos se estallan de golpe. El sistema no se dobló, no se reformó, no. Directamente saltó por los aires. Aquí está el momento clave, el punto de inflexión. Cuando los representantes del tercer estado se plantan y se encierran en esa sala del juego de pelota, lo que están haciendo es un acto de rebeldía total. Al declararse Asamblea Nacional, están diciendo algo potentísimo. El poder ya no lo tienes tú, rey, porque te lo dé Dios. El poder lo tenemos nosotros, el pueblo. Acababa de nacer el concepto de soberanía nacional. Casi nada. Y esa idea tan potente se puso por escrito en un documento que lo cambió todo: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Su primer artículo es demoledor. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esto no era una ley más, era la partida de nacimiento de una nueva Francia, o al menos del intento de crearla. Pero claro, de la esperanza inicial a la realidad hay un trecho. Vamos a ver ahora cómo todo se fue complicando, cómo la cosa se radicalizó y acabó en guerra, y finalmente, con el fin de la monarquía. El primer gran paso fue la Constitución de 1791. Por primera vez en la historia de Francia, el poder del rey no era absoluto, sino que estaba limitado por una ley. Era un cambio brutal. El problema, que Luis XVI nunca aceptó de verdad este nuevo papel. Él seguía pensando como un rey absoluto, y esa tensión se notaba en el ambiente. La gota que colmó el vaso fue su intento de fuga. Cuando pillan al rey y a su familia en Vagenes intentando escapar del país, la gente lo ve como una traición en toda regla. Quedó claro que el rey no estaba con la revolución, sino en contra, conspirando con otros reinos. Ahí se rompió la poca confianza que quedaba. Y la consecuencia de esa traición fue esta. El 21 de enero de 1793, la cabeza del rey Luis XVI rodó por la guillotina. Se le acusó de traición. Imaginad el impacto. Se acababa de ejecutar a un rey, de poner fin a 1000 años de monarquía. La ruptura con el pasado fue absoluta, total. Y en ese momento, Francia se proclama república y se encuentra, de repente, sola y en guerra contra todas las monarquías de Europa.
Esta nueva república nace, como vemos, en medio del caos más absoluto, con enemigos por todas partes, fuera y dentro de sus fronteras. Y este clima de o nosotros o ellos nos lleva directamente al capítulo más oscuro y sangriento de toda la revolución. Dentro de la propia república, la cosa no estaba tranquila. Había una lucha de poder tremenda. Por un lado, los girondinos, que eran más moderados, y por otro, los jacobinos, mucho más radicales, con Robespierre a la cabeza. ¿Quién apoyaba a los jacobinos? Pues los famosos sans-culottes, la gente de la calle en París, los trabajadores, que estaban hartos y pedían mano dura. Y con ese acuyo, los jacobinos se hicieron con el poder. Es que hay que entender la situación. La República estaba acorralada, por fuera en guerra contra media Europa, por dentro con revueltas en contra de la revolución, como en la Vendée. La comida seguía escaseando, y encima un miedo terrible, una paranoia colectiva a los espías, a los traidores. Se veía enemigos por todas partes. Y la respuesta de los jacobinos a todo esto fue el terror. Así, con mayúsculas. Crearon un gobierno de emergencia, el Comité de Salvación Pública, que básicamente tenía poder para hacer lo que quisiera. Se suspendieron las libertades con la excusa de salvar la República. Y la guillotina echaba humo. Miles de personas, cualquiera que fuera considerado enemigo de la revolución, fue ejecutado. Es la gran paradoja, ¿no? Una revolución que empieza pidiendo libertad y derechos acaba aniquilando a su propia gente. Al final, la espiral de violencia se volvió tan loca que hasta el propio Robespierre acabó en la guillotina. Y con su muerte, se acabó el terror. Imaginad cómo estaba Francia después de todo esto. Agotada, harta de sangre, de caos, de política. La gente solo quería una cosa: orden, estabilidad. Y ese cansancio, ese deseo de tranquilidad, es el caldo de cultivo perfecto para que aparezca un hombre fuerte. El gobierno, que vino después del terror, el Directorio, intentó ser más moderado. Pero la verdad es que fue un desastre. Era débil, corrupto y no solucionó nada. Para mantenerse en el poder, ¿de quién dependía? Del ejército. Cada vez que había una revuelta llamaban a los militares. Así que mientras los políticos perdían todo su prestigio, la figura de los generales victoriosos se hacía cada vez más y más popular. Y aquí lo vemos de forma muy gráfica. Tienes un gobierno, el Directorio, que es un desastre, tienes a la gente completamente agotada y pidiendo orden, y de repente aparece un general joven, carismático y que no para de ganar batallas: Napoleón Bonaparte. La gente empezó a verlo como el único que podía arreglar aquello. Y lo que tenía que pasar, pasó. El 9 de noviembre de 1799, el 18 de Brumario según su calendario, Napoleón da un golpe de estado y se hace con el poder. Se acabó. La Revolución Francesa como tal había terminado. La década de caos daba paso al gobierno de un solo hombre. Entonces, la gran pregunta es, después de 10 años de sangre, de caos, de cambios brutales, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Qué nos queda de la Revolución Francesa? Bueno, su legado es muy complejo, tiene muchas luces y muchísimas sombras, pero lo que es seguro es que cambió el mundo para siempre. Pues, aunque parezca mentira después de todo lo que hemos visto, aquí nacieron las ideas que son la base de nuestra política actual. La idea de que el poder viene del pueblo, la soberanía popular. El concepto de ser ciudadano, con derechos y deberes, en lugar de ser un simple súbdito. La lealtad a una nación y a sus leyes, no a la persona de un rey. O la necesidad de tener una constitución que limite el poder. Todas esas ideas que hoy nos parecen normales eran impensables antes y se extendieron por todo el mundo. Así que terminamos con esta reflexión. Libertad, igualdad, fraternidad, son ideales fantásticos, ¿verdad? Ideales que todavía hoy defendemos. Pero la Revolución Francesa nos dejó una lección muy dura. Una cosa es proclamar esos grandes principios y otra muy distinta y a menudo muy violenta es intentar llevarlos a la práctica. Y esa tensión, ese dilema, creo que sigue muy presente en nuestros días.